Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 2, y lo vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy queremos cubrir el capítulo 10, es un capítulo de 40 y tantos versículos. Pero mire, este capítulo se refiere a una misión, y a una misión que es más amplia que la primera, porque en el capítulo anterior, recuérdese que veíamos que el Señor envía a los 12 discípulos. Pero recuérdese que la semana pasada dijimos que además de Jesús tener ese grupo de 12 discípulos, también tenía otro grupo, que era el grupo de los 70. En algunas versiones, mire, a veces uno lee otras versiones y uno en esas versiones presenta que no solamente eran 70, sino que eran 72. Porque 72 es un múltiplo de 12. Pero más allá si eran 70 o 72, el Señor tenía un grupo. Yo me quedo con la versión de los 70 y ya mismo le voy a dar mis razones por qué. Pero quiero decirle que este número 70 era un número simbólico. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea el número 11. Usted manténgase allí, preste mucha atención. Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Mire, ahí vemos un número de 70. Lo mismo dice en otros versículos de ese mismo capítulo, como el verso 17, el verso 24 y el verso 25. Pero ¿qué es lo que le quiero mostrar? Que este era un número simbólico. ¿Por qué? Porque cuando Moisés estuvo en la tierra del desierto, estuvo en el desierto, el Señor lo dirigió para que él eligiera a 70 ancianos. No eran hombres de edad, sino eran 70 hombres que podían ayudarle en el liderazgo del pueblo de Israel. 70 hombres para que le ayudaran a Moisés con la tarea de gobernar, de dirigir al pueblo en el desierto. En los tiempos de Jesús, también el Sanedrín estaba compuesto de 70 miembros. El Sanedrín era un concilio de líderes de carácter religioso. Era el consejo supremo de los judíos. Y también, en los tiempos de Jesús, la versión de las Escrituras que mayormente se utilizaba era una versión que se llama la versión Septuaginta. Fue una versión de la Biblia que se escribió unos 3 o 2 siglos antes de Jesús. Era una versión en griego. Y se cree que esta versión, la versión Septuaginta o la versión de los 70, fue recopilada por 70 escribas o 70 traductores que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Entonces, por esas 3 razones es que yo más me declino, porque el grupo que aquí vemos era un grupo formado por 70. Finalmente, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos que se escribió el Evangelio de Lucas, se tenía la idea de que el mundo estaba formado por 70 naciones. Entonces, esto quiere decir o nos señala el carácter, la misión de Jesús que íbamos a ver más adelante. Más adelante Jesús que dijo: y por todo el mundo. Aquí el Señor, ¿a dónde los estaba enviando? ¿A las ovejas
perdidas de Israel. Es decir, los estaban enviando solamente dentro de las provincias que formaban Israel, el Israel de aquellos tiempos. Mire, nuestro Señor era un hombre lleno de compasión. Y por eso es que el Señor quiere que usted y yo seamos copartícipes de la misión que Él vino a hacer al mundo. Nosotros también tenemos que tener compasión por las almas. Recuérdese que ya leímos días atrás, cuando el Señor alimenta a los 5,000. Dice la Biblia en el capítulo anterior, mire lo que dice en el capítulo 9, eso leímos la semana pasada. Dice el verso 12, pero el día comenzó a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él le dijo: dales vosotros de comer. Mire, el Señor se interesaba por las necesidades físicas. ¿Por qué? Porque el Señor en otro pasaje dice que el Señor tenía compasión de las multitudes. Si el Señor se preocupaba por las necesidades materiales, físicas, cuánto más por la mayor necesidad, que es la salvación de las almas. Por eso es que el Señor a nosotros nos da el gran privilegio de ser partícipes en la obra. La enseñanza bíblica, hermanos, no puede ser más clara en este capítulo. Es Dios el que llama. No es el hombre, no es el hombre el que llama a otro a un ministerio, ni siquiera la iglesia. Es verdad que la iglesia es un instrumento que Dios utiliza para levantar hombres. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, vemos el ejemplo de la elección de los 7 diáconos. ¿Quiénes propusieron? ¿Quiénes dominaron a los 7 diáconos? Los creyentes, la iglesia en Jerusalén. Pero esto no era porque ellos entendieron. Primeramente los apóstoles señalaron ciertas características y ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Más adelante vemos cuando el Señor separa a Bernabé y al apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Dice que estaban en un día de ayuno. Y dice que el Espíritu Santo, entendemos que en profecía, levantó a un varón de allí y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra. Entonces, hermanos, mire, no es los seminarios. Sí, en los seminarios, y no es malo que uno que ha sido separado para el ministerio vaya a un seminario. ¿Por qué? Porque se entiende que un seminario capacita al ministro. Pero escuche lo que está pasando en Canadá. Esto se va a sorprender. Ahorita en Canadá hay una iglesia que dice ser cristiana evangélica, donde primeramente quien está pastoreando es una mujer. Usted sabe la controversia que hoy hay sobre las mujeres pastoras. Nosotros ya hemos hablado aquí acerca de que no es que Dios hace excepción de personas, sino que Dios en su palabra, Él dio roles al hombre y a la mujer. Ahora quiero decirle, mire, esta que dice ser pastora, ya, pero lo más que a mí me sorprende es que esta mujer, antes de ser pastora, ella tenía sus creencias de Dios y todo, exacto. Fue al seminario. ¿Y sabe cómo salió del seminario? Salió diciendo que Dios no existe. Ahora dice que es atea. Y es una pastora en una iglesia cristiana. ¿Pero qué les enseña? Les enseña pura filosofía humana. Casi ni se toca la Biblia en esa supuesta iglesia cristiana. Por eso no son los seminarios ni la iglesia el que llama. ¿Quién llama? ¿Qué dice Pablo? Y él mismo
instituyó o constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿a fin de qué? De perfeccionar. Dios va a capacitar. Si es la voluntad de Dios que uno vaya a un seminario con buenas bases bíblicas, ¿por qué no? Pero, ¿qué decían los antiguos, pastor? ¿Cuál era el seminario anteriormente? La Biblia. La oración. La lectura de la Biblia y el ayuno. Mire, el seminario era Biblia, oración y ayuno. Si usted se marca en esos patrones, el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, el más grande maestro de la Biblia, no es ni Charles Spurgeon, aunque fue un gran predicador, ni es G.J. Ávila, que también fue un gran predicador, ni siquiera los grandes predicadores o los grandes hombres, ni siquiera los apóstoles. El gran maestro que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. Hermanos, entonces quiero decirle que este es un privilegio, pero un privilegio que debe ser tomado con toda la responsabilidad que se amerita. ¿Y cuál es el privilegio? El privilegio de ser obreros de su mies. Ese es el tema en esta mañana. Y usted podrá decir, bueno, pero yo no soy pastor. Yo no soy evangelista. Se equivoca. Porque todos fuimos llamados a predicar. Tal vez usted no tenga ese ministerio característico de un evangelista, pero todos somos llamados a predicar. Y como veíamos la anterior semana, la primera cosa que usted y yo tenemos que aprender para ser discípulos es que tenemos que aprender a ser siervos. Amén. Y un obrero, ¿qué es? Un siervo. Un pastor, ¿qué es? Un ministro, cualquier, la misma palabra, ministrar, que a veces nosotros pensamos, mire, el ministro de Relaciones Públicas. La palabra ministro o ministrar, que viene del latín, que viene del italiano, si podríamos también decirle, porque el italiano también procede del latín, significa uno que sirve. Y sirve, ¿sabe cómo? A la mesa. Por eso es que en nuestra comida a veces usted dice, tráigame un menestrón. Y sabe que el menestrón, no me quiero salir de la palabra, pero esta comida era una comida sumamente sencilla al principio. Porque ¿sabe qué era? Era la comida de los pobres. Se hacía solamente con verduras. Pues para ser ministros tenemos que ser siervos a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En primer lugar, viendo brevemente los primeros 24 versículos. Mire, ¿qué nos encontramos con estos primeros 24 versículos? Nos encontramos con la misión de los 70, con los ayes del Señor Jesús, aquellas ciudades impenitentes, con el regreso de los 70 y con el regocijo de Jesús. Mire, ¿qué vemos primeramente? Que los 70 fueron enviados. Porque mire lo que dice el verso 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿A quienes envió de 2 en 2? Mire, estos 70 fueron enviados. Y mire, la palabra enviado, sinónimo de qué es? Un misionero. De un apóstol, de un misionero. Ellos fueron como especie de apóstoles, no comparados con los 12. Pero estaban haciendo un trabajo apostólico o un trabajo misionero. Fueron enviados ¿a qué? A predicar. Ellos tuvieron el privilegio de servir e incluso de hacer milagros. Sin embargo, Jesús dijo que su mayor privilegio, ¿cuál era? Mire lo que dice el verso 20. Mire, pero no os regocijéis de que los espíritus, porque dice que cuando ellos oraban, aún los espíritus se les sujetaban, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Todo lo que eran,
Todo lo que ellos hicieron, hermanos, surgía de esa relación con Dios. Por eso usted no se sorprenda. Hoy Dios sigue haciendo milagros. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros, hermanos. No es que se han cesado los dones de milagros. Ahora escuche. No todo aquel que dice que hace milagros, ni no todo milagro es obra de Dios. Por eso la Biblia, y esto es algo que yo siempre recalco, nos llama a tener discernimiento. Porque hoy la iglesia evangélica se está yendo detrás de los profetas, de los apóstoles, de los que hacen milagros, pero no se están yendo detrás de la palabra. Yo no digo que no hay apóstoles, hay verdaderos apóstoles, aquellos que están yendo a países donde se juegan la vida. Hay verdaderos profetas, sí hay verdaderos profetas, hombres que no es que le están diciendo a la iglesia, Dios te va a bendecir, sino que hombres que confrontan al pueblo con su pecado. Porque ese era el trabajo de un profeta en el Antiguo Testamento. Ese fue el trabajo de el último gran profeta de la ley. ¿Cuál fue el último gran profeta de la ley? Juan, exacto. Era que llamó. Vienen días de bendición, no, primeramente llamó al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que de allí ellos tengan un verdadero encuentro con Dios. Y ahí sí, serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ahora escuche, cuando se habla de Espíritu Santo y fuego no significa fuego de bendición, no. Sino que cuando uno tiene un verdadero avivamiento, el fuego consume el pecado. Y si no, si endurecemos nuestro corazón, el fuego viene como juicio. ¿Qué pasó en el tiempo de la iglesia primitiva? Ahí estaban Ananías. ¿Y qué hicieron? ¿Saben lo que hicieron? Cometieron el pecado imperdonable. Porque la Biblia dice que trataron de mentir. Y eso es una forma de burla. ¿Y la burla qué es? Una blasfemia. De Dios no nos podemos burlar. Por eso es que nosotros tenemos que servir con temor y temblor, hermanos. Con temor y temblor. Usted y yo tenemos este privilegio. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Que vuestros nombres no sean borrados. Es que no se puede borrar el nombre. Entonces, ¿para qué la Biblia señala que los nombres pueden ser borrados? Dios no dice algo por decir. Tengamos que tener mucho cuidado. En Cristo usted tiene segura salvación, pero si usted rechaza, como muchos han rechazado, usted rechazó la salvación y ya no hay perdón. Entonces, mire, hermano, es importante que haya una relación. Es importante que usted y yo entendamos. Es importante en estos tiempos. Mire lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 15, el verso 5. Un versículo muy conocido. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué ellos hacían los milagros que hacían? Porque ellos tenían una relación con Dios, con Jesucristo. Por eso es que esta comisión de los 70 era comparable con la misión de los 12 que vimos en el capítulo 10. Los 70, ¿cómo salieron? Dice que salieron de 2 en 2, salieron en pareja. Es decir, que fueron 35 parejas que iban por aldeas, por pueblos, por ciudades, por las regiones de Israel. Iban por diferentes lugares donde también el Señor ya había estado ministrando, o tal vez que más adelante Él iba a ministrar. Estaban haciendo como el trabajo de Juan, estaban preparando el camino, o estaban recordando las palabras que el Señor había anunciado. Estos hombres debían ser segadores. Mire lo que nos dice el verso 2. Lea, Pastor Héctor, el verso 2 del capítulo 10. Versos 2 y 3. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mire, debían ser segadores en un campo que estaba listo, pero que estaba descuidado. Pero también debían ser ovejas
en medio de lobos. Tenían que ser mensajeros de la paz. Por eso es que el verso 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decí paz sea en esta casa. En otras palabras, saluden con la paz. Si la paz ellos lo reciben con paz, la paz reposará en ellos. Y si no, la paz regresa. Por eso es que como nosotros saludamos, la paz del Señor. No somos mejores que otros, pero es lo que el Señor Jesús dijo. Y es una marca de identificación que estamos llevando las buenas nuevas de salvación. Porque la paz, la verdadera paz, procede de Cristo. Amén. Pero hermanos, sobre todo estos hombres eran obreros. Tanto que luego, mire lo que dice el verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Hermanos, hoy se discute si hay que ofrendar, si hay que diezmar. La Biblia dice que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Entonces, cuando usted ofrenda y cuando usted diezma, y es deber, aunque no le vamos aquí a poner un cuchillo ni nada, no, sino que es un deber que usted tiene que tomar como responsabilidad propia, personal. Yo, como un discípulo de Cristo, colaboro con la obra de Dios, sirvo en la mía, como también. Tal vez yo no predique, aunque si puedo predicar, predico, pero tal vez no predique como un pastor, como un evangelista, pero también al contribuir con mi ofrenda y con mi diezmo, sirvo de bendición al obrero, porque el obrero es digno de su salario. Y Pablo más adelante, no estoy mal así, no me acuerdo bien si es Pablo que dice que el obrero viva, o los que viven del evangelio, Pablo dice que los que predican el evangelio vivan. Ahora quiero que entiendan, no significa que uno va a exprimir a las ovejas, no. Exprimir. Claro, no va a exprimir, no. No es que le vamos a, hermano, usted trabaja y no. La Biblia nos enseña ofrenda, diezmo, y entre las ofrendas hay ofrendas especiales, primicias, etc. Pero eso tiene que salir del corazón del que ofrenda. Porque entonces ahí se cumple la palabra que dice que Dios ama al dador alegre. Cuando usted dé, no dé por necesidad, sino dé con alegría, con generosidad, porque la obra necesita cubrir ciertas necesidades. Mire, el Señor enseña, el obrero es digno de su salario, pero también que enseña al obrero, mire, no paséis de casa en casa. Es como hoy, muchos se van de un pastor a veces abandona una congregación por otra congregación. ¿Sabe por qué muchos abandonan? Porque aquí no me cuidan. Entonces acá me están ofreciendo que yo voy a cuidar de 500 ovejas. Entonces ya sabe que 500 ovejas van a dar, ¿no es cierto? Pero el que cubre o el que suple de las necesidades no es la obra. Un instrumento de suplir las necesidades del obrero es la obra. Pero al final el que suple las necesidades del obrero es Dios. Amén. Por eso el Señor dice, no paséis de casa en casa. Es como los cristianos se están yendo de iglesia en iglesia. Usted trate de mantenerse en una iglesia, salvo que allí le estén predicando una falsa enseñanza, le estén dando leche adulterada. Esa sería tal vez la mejor razón. O porque usted sabe que tiene un trabajo de una división y Dios no opera en la división. Lamentablemente hoy la mayoría de las iglesias son producto de divisiones. Por eso usted tiene que tener discernimiento. Hermanos, ¿qué más el Señor nos enseña en cuanto a este gran privilegio? Porque estamos viendo primeramente el gran privilegio. Mire, este es el gran privilegio. ¿Cuál es? El de ser obreros. Hermanos, 70 hombres representaban al Señor, y la manera en que la gente les trataría sería igual a como si trataran al mismo Señor. Dice el verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha a mí, desecha al que me envió. En otras palabras, el que me desecha a mí,
El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. El que rechaza el Evangelio, automáticamente pierde la salvación. Escuche, es verdad que Dios al hombre le da muchas oportunidades. Una cosa es que usted diga, sabe que yo todavía no creo. Pero hay gente que dice, yo, ni muerto. Y le han predicado lo que está rechazando es la salvación. O como muchos que estuvieron en los caminos de Dios y luego dice, ya no quiero saber nada del Evangelio. Lo que está rechazando, lo que está desechando es la vida eterna. Porque el conocer a Dios es vida eterna, hermanos. Jesús sabía algo respecto de aquellas ciudades que le rechazaban. Por eso es que en el verso 13 al 16 nos presenta aquellos ayes. Dice, ay, mire, ay de ti, Corazón, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Tiro y Sidón. Ay de ti, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido, como lo que sucedió en Nínive. Mire, el Señor sabía qué ciudades iban a rechazar. Había ministrado en Corazín, Betsaida, en Capernaum y había hecho cosas maravillosas en cada ciudad, pero rehusaron recibirle. Y Corazín era una pequeña aldea en las colinas. Estaba tan solamente a 3 kilómetros de Capernaum. Betsaida era la ciudad de algunos discípulos. Por ejemplo, si usted va a Juan 1:44, ahí dice que Felipe era de Betsaida. Y muchos de los discípulos venían de esta ciudad. Pero mire, estas ciudades que tuvieron el privilegio de ver muchos milagros, de que ahí salieran grandes hombres de Dios, el Señor les dijo, ay, ¿qué leímos? El pastor Héctor trajo la lectura en Mateo 13, que el Señor, después de que dio las parábolas del reino, les dijo a los de Nazaret, o mejor dicho, el Señor dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. El Señor quiere hacer aquí en su vida, pero nosotros tenemos que ser creyentes, no al hombre, sino a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que el Señor condenó a estas ciudades. Mire lo que dice los versos 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire, le escondiste, pero ¿por qué? El pastor también en la lectura nos trajo, porque le hacen la pregunta al Señor, ¿por qué nos hablas o por qué hablas en parábolas? Para que viendo no vean, y oyendo no oigan. ¿Pero por qué? No porque el Señor les quería tener algo en secreto, porque el misterio no es algo que es secreto, es decir, es oculto, no. Un misterio es algo que está para ser revelado. Es como, por ejemplo, no sé si alguna vez usted escuchó del gran detective, esto es en la literatura, Sherlock Holmes. Holmes era conocido ¿por qué? Por descubrir misterios de un crimen, por resolver. Pero ¿sabe qué? Este hombre llegaba a la escena del crimen, según la novela o el cuento que escribió el autor, llegaba a la escena del crimen y se quedaba primeramente mirando. Y miraba hasta el más mínimo detalle. Y luego comenzaba a sacar conclusiones. Por aquí entró el ladrón, aquí fue el lugar donde se disparó, porque aquí hay un rastro de pólvora. Antes de eso, este hombre parece que estaba en tal lugar, porque aquí dejó una marca de arcilla, qué sé yo. El hombre solamente con mirar. ¿Pero por qué? Porque él tenía abiertos sus ojos y abiertos también los oídos a lo que la gente decía, para poder comprender lo que había sucedido. La gente en Nazaret, en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, tenían el corazón endurecido, engrosado, dice. En otras palabras, lleno de afán. Por eso es que la palabra, la semilla, no pudo dar fruto. Ellos no experimentaron arrepentimiento, pero que aquel que oyó, aquel que lleva la semilla, ese sí lleva verdadero fruto, hermanos.
Por eso es que cuando regresaron los 70, regresaron llenos de gozo. Hermano, servir trae gozo. A veces uno dice, fui, prediqué, gracias a Dios se salvó una alma. Ellos se regocijaron por aquella experiencia de victoria. Y Jesús vio en esas victorias, ¿sabe qué? La derrota del diablo, porque así dice el verso 18. Dice que, verso 17 y 18 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice que les dio mayor autoridad, les dio autoridad de hollar serpientes. Y el Señor, recuérdense que cuando estuvo finalizando su ministerio terrenal aquí, Él le dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y también en Marcos dice que les dio autoridad de que en su nombre los espíritus sean sujetos, no solamente, sino que sean echados. Las enfermedades desaparezcan. Él dio a la iglesia, a los verdaderos discípulos, a los verdaderos obreros, les dio autoridad sobre el poder de las tinieblas. Pero usted tiene que tener una íntima relación con Dios. Por eso todos los días ore, todos los días lea la palabra, todos los días santifique su vida. Pero como le decíamos, la mayor victoria era el privilegio que sus nombres estén inscritos en el libro de la Biblia. Pastor, si nos puede leer en Filipenses 4:3. Mientras yo voy a leer lo que dice Apocalipsis. Todo lo puede en Cristo. Sí, 4:3. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Mire, todo, 4:3 o 3. No, 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Mire, Pablo le pedía al obrero que estaba en Filipos que ayude a estos que habían combatido, porque sabe que a veces el creyente se desanima, el obrero se desanima. Por eso vemos esa historia que tiene muchas aplicaciones, tiene una valiosa enseñanza. Cuando Moisés estaba ahí sentado en el monte, dice que abajo estaban combatiendo los israelitas con los amalecitas. Dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel era el que estaba prevaleciendo sobre el enemigo. Pero que cuando Moisés comenzaba a bajar las manos porque se cansaba, era el enemigo el que prevalecía. Esta es una manera de que él comenzaba a orar, de que él comenzaba a buscar de Dios la dirección, de que él comenzaba a interceder, pero humanamente se cansaba. A veces pasa así con el ministro. Él está orando por los creyentes, pero también los pastores, los obreros, los siervos, tienen pruebas. Por eso su deber es que orar por los siervos. Su deber es colaborar económicamente con los obreros. Su deber, según el libro o la carta a los hebreos, es obedecer a vuestros pastores. ¿Pero por qué? Porque si él enseña la palabra de Dios, usted se sujete a ese pastor, porque el consejo, la amonestación, la instrucción viene de parte de Dios, hermanos. Que dice Apocalipsis 20, del 12 en adelante, dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, usted si verdaderamente creyó, su nombre está escrito en el libro de vida. Y cuánto mejor si usted está sirviendo en la obra del Señor. Este es un gran privilegio.
Los 70 se regocijaron de los privilegios de servir. Los 70 se regocijaron de los privilegios de la salvación. ¿Y qué hace el Señor? También el Señor se regocijó. ¿Pero en qué se regocijó? Volviendo al capítulo 10, mire. Porque dice el verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Luego dice que le dijo a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven, los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros oís, lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿En qué se regocijó el Hijo? ¿En qué se regocijó Jesucristo? Él se regocijó en la soberanía del Padre, en el privilegio que el Hijo tenía en someterse a la voluntad de su Padre Celestial. Para Él no era una carga someterse al Padre, para Él era un privilegio. Asimismo, cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos al gran privilegio, el privilegio de ser obreros a su mies. Hermanos, este es el privilegio, es un privilegio que sus pequeñitos aprendan sus secretos. Recuérdense lo que Pablo dijo. ¿Qué dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 26, capítulo 1, que diga, verso 26? Dice así: pues mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En primer lugar, ser obrero es un gran privilegio, pero también el ser obrero es una gran responsabilidad. Eso es lo que vamos a ver desde los versos 25 al verso 37. Aquí vemos la parábola del buen samaritano y también vemos, mayormente nos vamos a centrar en la parábola del buen samaritano. Mire, quiero que primeramente comprendamos que a los maestros, a los rabíes judíos, les encantaba debatir sobre las doctrinas. Y por eso es que aquí vemos que dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. En otras palabras, dijo esto para tentarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces este hombre responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mire, este era un intérprete de la ley. En otras palabras, era una especie de siervo de Dios. Si él estaba para interpretar, para enseñar, él era un siervo de Dios, supuestamente. Por eso digo, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque mire, este hombre fue ¿con qué propósito? Fue para probar. No es que tenía una inquietud, no era verdaderamente que tenía una inquietud, sino que él creía que tenía la respuesta. Y le fue a ver si el Señor sabía, si él conocía. Entonces el Señor lo confronta con la palabra. Este hombre quería oír qué Jesús tenía que decir. Este hombre no buscaba la verdad. Estaba tratando de meter a Jesús ¿en qué? En una discusión. Y él pensaba que le iba a ganar. Muchas veces piensan que le van a ganar al Señor Jesús. Muchos confrontan la Escritura. Muchos dicen, el Señor, días atrás, supuestamente, veía un video de una persona que decía, Jesús se equivocó. Porque Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego de ese tambor, no que Jesús dijo, yo vine a traer espada y no paz. Para que usted tenga la paz de Cristo, usted primeramente tiene que tener a Cristo. Y si no tiene a Cristo, lo que va a tener es espada. Por eso es que el mundo está así.
porque no quiere a Cristo, porque no quiere la paz de Cristo. Por eso es que Guayaquil, una ciudad donde ya lleva casi más de 100 años predicado el Evangelio, vemos lo que estamos viendo. Es verdad que las autoridades no están haciendo su parte, pero Guayaquil es una ciudad que ha sido múltiples veces visitada por grandes siervos de Dios, que lo que han tratado es de traer el mensaje. Y muchos han dicho, yo acepto, pero no han tenido un genuino arrepentimiento, hermanos. Nuestra responsabilidad, hermanos, es obedecer el más grande mandamiento. Si usted y yo somos siervos, ¿cuál es el gran mandamiento? El que encontramos en Deuteronomio. Amarás. Por eso es que este hombre dice, el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo corazón. Mire, esa es la base. Dele todo, no le dé una parte, démosle todo al Señor. Mire, este hombre, este experto, este doctor, intérprete de la ley, lo que trató de ser es uno que quería meter la cizaña. Recuérdense que hace un rato leímos la parábola del trigo y la cizaña. Pero ¿qué demostró ser este hombre? Demostró ser evasivo, porque tuvo que enfrentar en un momento con sinceridad la verdad y tenía que ser confrontado en obedecer la verdad. Por eso el Señor le dice, haz esto y vivirás. Mire, el Señor le dice, estás haciendo esto, no, haz esto. Es decir, que no estaba haciendo. Este hombre verdaderamente no amaba al Señor. Nuestro mayor privilegio y nuestra mayor responsabilidad es ser siervos a la obra de Dios. ¿Y qué hace uno que dice que es siervo? Ama a su Señor. Y este hombre también no solamente dijo el primer mandamiento, sino dijo el segundo mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo usted demuestra que ama a Dios? Una de las mejores maneras es amando a su prójimo. Pero mire, este hombre, para tratar de evadir, y usted se va en casa y lee Lucas capítulo 19, creo que es el verso 5 o el verso 8. Es el verso 18 que diga, ahí usted va a encontrar el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué hace este hombre? Le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces ahí el Señor comienza a narrar la parábola del buen samaritano. Mire, no podemos amar a Dios como es debido y a nuestro prójimo, hermanos, si no tenemos el amor a Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, derrama del amor de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a guiar para que verdaderamente amemos a Dios y a los hombres. Es así como usted y yo agradamos a Dios. Hermano, es importante que usted y yo entendamos que la salvación es por fe, no por guardar la ley. Pero una vez que usted y yo como creyentes experimentamos la salvación, dependemos del Espíritu Santo para que Él llene nuestros corazones con amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Por eso es que en la parábola del buen samaritano, el Señor responde la evasión del intérprete de la ley. Es como que aquel hombre le dijo, defíneme, ¿qué es? ¿Cuál es el término? ¿Qué significa la palabra prójimo? Y el Señor, en vez de involucrarse en términos, el Señor le presenta un caso concreto. Y el erudito no pudo evadir. Mire, usted ya conoce la historia del buen samaritano, aquel hombre que descendía de Jericó a Jerusalén, que había sido asaltado. Dice que primeramente pasó un sacerdote, luego pasó un levita, y tanto el levita como el sacerdote solamente lo vieron al hombre que estaba herido, muriendo, y siguieron de largo. Pero dice que luego pasó un samaritano. Judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces dice que el samaritano, viéndolo a aquel hombre, dice que curó las heridas, lo vendó, le puso aceite, que era la manera como en aquellos tiempos se curaba a las personas de las heridas. Luego dice que lo montó en su cabalgadura
Es decir, que él fue todo el viaje a pie. Lo llevó a un lugar donde le puedan dar los recursos más básicos en cuanto a la salud. Tenía que hacer otras actividades. Dejó un dinero al mesonero, le pidió que lo cuida. Y luego le dijo, yo te lo pagaré. Ese era aquel prójimo, hermano. Esa es la definición de prójimo. Hermano, el prójimo es todo aquel que nos necesita. ¿Sabe una cosa? Este mundo está necesitado. El mundo necesita a Cristo. Cualquiera al que usted y yo podamos ayudar. Mire, este buen samaritano actuó como un héroe. El héroe de esta historia. ¿Por qué? Porque cuidó al judío. No fue ni el sacerdote, no fue el levita. Y es una pregunta que usted y yo debemos contestarnos. ¿Quién es mi prójimo? Usted ya sabe quién es su prójimo. Entonces ahora respóndase. ¿Cómo o a quién puedo ser un prójimo? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo extender mi mano? ¿A quién puedo ser de bendición para su vida? Pero en primer lugar hemos visto nuestro gran privilegio, ser obreros. Nuestra gran responsabilidad como obreros, amar a Dios y amar al prójimo. Para finalizar, veamos lo que nos dice en los versos finales, desde el verso 38 al 42. Mire qué nos dice aquí. Aquí el Señor visita. Dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos la bendición más grande, la gran bendición. Jesús sentía afecto, él sentía cariño por esta familia. Esta familia estaba compuesta por María, por Marta y por Lázaro. Y este evangelio de Lucas nos da algunos detalles. ¿Vivían dónde? Ellos vivían en Betania. Aquí no lo dice, pero lo dice en otro lugar, que ellos dicen que vivían en Betania. ¿Y qué hallamos en esta historia? En primer lugar nos hallamos con María, que está a los pies de Jesús. Mire, la mayoría de los maestros, de los rabíes, no hubieran aceptado que una mujer sea su discípula. Solamente en aquellos tiempos eran los hombres. Pero recuérdense que el Señor no hace excepción de persona. Pero todos tenemos un rol, una responsabilidad. Esta mujer estaba allí, a los pies de Jesús. Y el Señor se deleitó en enseñarle la palabra a María. No había nada malo en que María esté a los pies del Señor Jesús. Ni tampoco había nada malo en que Marta le preparara un alimento al Señor. El problema era que Marta se había dejado llevar por el afán. Ella no entendía que el Señor no había llegado para comer. Él había llegado en primer lugar para compartir la palabra del Señor. Ella se estaba afanando tanto con el trabajo, con sus propias cargas, que ignoró a su invitado. Se perdió la bendición más grande, la bendición más duradera. ¿Cuál es la bendición más grande? La bendición más duradera de todo siervo es estar a los pies. Ese es el gran mensaje al final. Si usted está a los pies, usted podrá ser obrero a la mies. Usted podrá regocijarse de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Usted podrá entender la gran responsabilidad que es amar a Dios y es amar al prójimo. Pero siempre tenemos que estar a los pies del Señor Jesús. Lo que hacemos con Cristo es mucho más importante que lo que hacemos por Él. Hermanos,
Debemos servir al Señor, debemos servir en la obra del Señor, pero primeramente deje que el Señor haga la obra en su vida. Porque la sumisión, hermano, lleva a la obediencia y la obediencia lleva al servicio. Quiero brevemente, antes de finalizar, volver a leer lo que dice el verso 20 de este capítulo Lucas. Dice así: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Dice el hermano David H. Roper, dice así lo siguiente: hace años me invitaron a hablar en una fraternidad universitaria. Todos estaban celebrando porque acababan de ganar un campeonato de fútbol. La cena era un caos. Al rato el presidente de la residencia anunció mi presencia y me puse de pie tambaleando y empecé a hablar del amor de Dios mientras todos hacían un gran silencio. Estaban escuchando cautivados. Después hubo preguntas, respuestas sinceras. Más tarde empezamos un estudio bíblico y muchos recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerdo aquellos días. Recuerdo las palabras del Señor Jesús que decía: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero lamentablemente hubo otros en los que yo me caí de cara al suelo, porque endurecieron su corazón. Hay muchos que endurecen. Usted no sea de aquellos que endurecen. Usted sea un buen terreno donde la palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano. Porque este capítulo 10 narra cómo los discípulos regresaron. Aquellos 70 regresaron con gozo de aquella misión, informando aquel gran éxito. Muchos habían creído en el mensaje, los demonios habían huido, las personas se habían sanado. Los discípulos estaban entusiasmados, alegres. Y Jesús les respondió que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero después les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Pablo dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos. Hermanos, siga haciendo lo que Dios le llamó a hacer y deje los resultados en las manos del Señor, porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Concluyo este mensaje con las siguientes palabras acerca de la importancia de que la mies sea recogida. Hermanos, esa es la importancia del sacrificio de Cristo. Recuérdese que el Señor Jesús dio su vida en la cruz, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermano, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y acepten a su Hijo Jesús como el único Señor y vivan una vida de arrepentimiento para honrar el sacrificio en la cruz y para que tengan vida eterna. Esta palabra es un recordatorio de lo que Pedro estableció. Recuérdese que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con todo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como el Señor prometió, Él volverá. Y si no ha regresado, es porque es necesario que a toda criatura en el mundo se le predique el evangelio y tenga la oportunidad. Muchos se salvarán, otros rechazarán. Mientras tanto, usted y yo sirvamos a Cristo. Porque, ¿qué hemos aprendido? Que servir en su obra es un maravilloso privilegio. Es una importante responsabilidad.
y es una tremenda bendición. Debemos aceptar el llamado. Debemos aceptar el llamado a ser siervos. Debemos aceptar el privilegio de ser obreros a su mies. Amén.